Muy bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a esta semana. Voy a empezar a compartir el trabajo que vamos a realizar. Como ya les había mencionado, esta semana tenemos la clasificación y construcción de triángulos. Por favor, vayan escribiendo un poco el tema mientras yo les voy a ir explicando. Esto ustedes lo tienen que ir escribiendo. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, como acá lo tengo triángulos equiláteros, los isósceles y los escalenos. Y según sus ángulos, tengo el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. Esa es la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Creo que ustedes tienen que recordar este tipo de clasificación porque lo vieron. Dentro de su proceso académico tienen que haber visto, tal vez ya se han de haber olvidado, o para aquellos que se acuerden de cómo se clasifican los triángulos según los lados. Pueden ser dos lados iguales, uno desigual. Pueden haber tres lados iguales de un triángulo o pueden haber tres lados desiguales. Y ahí está la clasificación. Ya en las siguientes presentaciones ya les mostraré el concepto de cada uno de ellos. O tal vez un triángulo, según sus ángulos, pueden ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Ya verificaremos cuándo es rectángulo, ustedes ya lo saben. Rectángulo es aquellos que tienen un ángulo que mide 90 grados. Entonces eso ya... Exacto, eso ya lo iremos analizando ya a medida que vamos pasando cada una de las actividades. Entonces este es el tema general, la clasificación y construcción de triángulos. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bien, voy a pasar a la segunda presentación. Un triángulo, ¿qué es? Es un polígono. Este polígono, como ustedes pueden verificar, tiene tres lados. Estos son los lados, lo que ustedes pueden verificar con las letras minúsculas, el lado A, el lado B y el lado C. Ese es el triángulo que tiene tres lados. Tiene tres vértices, esto que ustedes ven con puntitos rojos, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Estos son los vértices, los que unen a los lados. Y los ángulos son los que están en las esquinas de las vértices, en la parte interior. Ustedes pueden verificar, acá tengo el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Este es el símbolo de ángulo. Ustedes pueden ver este símbolo. Este símbolo significa ángulo A. Puede ser ángulo B, ángulo C, depende. Entonces, eso es un triángulo. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, tiene tres ángulos y tiene tres vértices. Bien, voy a pasar a la siguiente presentación. Espérense un ratito. Ya, ok. Para este tipo de figuras, utilicen por favor sus reglas, sus escuadras, para que la figura no les salga mal o no les salga toda torcida y que ustedes puedan hacer una bonita presentación. Para eso, por favor, les he solicitado que tengan sus materiales. Bien, terminen por favor
Voy a pasar a la siguiente presentación. En la siguiente presentación tengo lo que es la clasificación de triángulos según sus lados. O sea, según el lado. El lado son estas partecitas de aquí. Esto, según los lados. Según los lados, los triángulos pueden ser equiláteros, pueden ser isósceles o pueden ser escalenos. ¿Cuándo es un triángulo equilátero? Cuando sus tres lados son iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados. ¿Qué significa? Que estos ángulos de este triángulo todos miden 60 grados. Y los lados de este triángulo son iguales. Si la base mide 5, los lados también tienen que medir 5 centímetros. O si mide 10, los lados también miden 10 centímetros. Y los ángulos, obligatoriamente y necesariamente, tienen que medir 60 grados sexagesimales. Esa es la definición que se le da. Miden 60 grados sexagesimales cuando es triángulo equilátero. Apréndase en ese concepto. Apréndase el triángulo equilátero. El siguiente triángulo es el isósceles. El isósceles tiene dos lados y tiene dos ángulos iguales. Este triángulo, el isósceles, tiene dos lados y dos ángulos iguales. Si ustedes pueden ver en este ejemplo, estos dos ángulos que tengo aquí miden 70 grados. Por lo tanto, cuando miden de esa manera, tiene dos lados y dos ángulos iguales, toma el nombre de triángulo isósceles. Ahora, si ustedes pueden ir verificando en cada uno de los ejemplos, la suma de los tres ángulos interiores siempre me va a dar 180 grados sexagesimales. Siempre me va a dar 180 grados, la suma de los ángulos interiores. Si ustedes pueden ver en el primero, 60, 60 y 60, 180. En el segundo, 70 y 70, 140. Entonces, este ángulo de acá mide 40 grados sexagesimal, que me da 180. Entonces ya tengo dos tipos de triángulo, el equilátero y el isósceles. El equilátero tiene sus tres lados iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados sexagesimales. El isósceles tiene dos lados y dos ángulos iguales. Ese es el isósceles. Y vamos con el último, el escaleno. El escaleno, todos sus lados y todos sus ángulos son distintos. El escaleno. En el ejemplo que tengo acá, este ángulo mide 70 grados sexagesimal. Este ángulo mide 30 grados sexagesimal. 70 y 30 son 100. Y entonces este ángulo de acá mide 80 grados sexagesimal. Entonces, esa es la clasificación de los triángulos según sus lados. Según el lado, se clasifican en equiláteros, en isósceles y en escalenos. Y ahí tienen con cada una de las ejemplificaciones de acuerdo al concepto dado. Vayan, por favor, copiando. Vayan copiando para poder continuar con la siguiente presentación. Bien, me avisan por favor cuando puedo pasar a la siguiente presentación. Ya, profe.
Ya, sigan culminando a los que les hace falta. Ya, profesor. Muy bien. Vamos a continuar la siguiente presentación. Si ya vimos cómo se clasifican los triángulos según sus lados, ahora vamos a verificar cómo se clasifican según sus ángulos. Entonces tengo que según sus ángulos, los triángulos se clasifican en rectángulo cuando es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto que obligatoriamente tiene que medir 90 grados, como el que tengo aquí, 90 grados, ese es triángulo rectángulo, y sus otros dos ángulos tienen que ser agudos, agudos. ¿Qué significa agudos? Menores de 90 grados. Entonces, este mide 90, este mide 30, 120, y este mide 60, 180. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, un ángulo mide 90 y los otros dos ángulos son agudos. ¿Qué significa ser ángulo agudo? Que son menores de 90 grados. Ese es cuando es triángulo rectángulo. Luego tenemos también el acutángulo. El acutángulo son sus tres ángulos, son menores de 90 grados. Ustedes pueden ver. Acá está 60, 50, 110 y 70, 180 grados. Sexagesimal mide este triángulo acutángulo. Entonces, ese es el concepto o la definición de este triángulo. El acutángulo, sus tres ángulos son menores de 90 grados. Ahora, no necesariamente tiene que medir 60, 50, 70, ya eso ya depende, ¿no? Puede medir 80, puede medir 85, puede medir 65, ya eso varía. Pero para que sea acutángulo, sus tres ángulos tienen que medir menores que 90 grados. Y por último, el obtusángulo. Obtuso, cuando nos enseñan qué es obtuso, el obtuso es aquellos ángulos que son mayores de 90 grados. Entonces, ¿qué significa un triángulo obtusángulo? Que uno de sus ángulos es obtuso. ¿Qué significa obtuso? Que tiene que ser mayor que 90 grados. Acá está. El ángulo mayor a 90 grados es este, que mide 7. Incluso ustedes pueden ver la abertura de este triángulo está más abierto, por lo tanto mide 120 grados sexagesimal. El de acá mide 40 grados, 120 más 40, 160, y este chiquitito que está acá, 20 grados sexagesimal, cuya sumatoria me da 180 grados sexagesimal. Entonces, el obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso, que mide más de 90 grados, y los otros dos ángulos son agudos. Agudos significa que tienen que ser obligatoriamente menores que 90 grados. Estos conceptos son conceptos que ustedes los tienen que conocer o se los tienen que aprender porque son necesarios. Entonces son necesarios que ustedes no se olviden estos conceptos. Son básicos, son elementales, pero muchos estudiantes ni siquiera se acuerdan o ni siquiera saben. Se olvidan muy pronto de estos conceptos.
Muy bien, entonces por favor vayan culminando esta esta presentación en donde indica cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos. Entonces, haciendo un recordatorio, los triángulos según sus lados se clasifican en equiláteros, en isósceles y en escalenos. Y según sus ángulos se clasifican en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Entonces, el rectángulo, uno tiene que medir 90 grados, los otros dos son agudos. El acutángulo, todos sus ángulos son agudos, y el obtusángulo, uno es mayor de 90 grados o es ángulo obtuso, y los otros dos son agudos, en este caso menores que de 90 grados. Ya, profe. Muy bien. Vamos a pasar a la Espera un siguiente. ratito, profe. Ya, ok, Kevin. Termine por favor de copiar. Ya, profe. Ok, gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Característica de los triángulos. ¿Qué característica tiene? Ya les había indicado, la suma de los ángulos de un triángulo, lo que ustedes ven aquí pintado de colores, la suma de estos ángulos me tienen que dar 180 grados sexagesimal. Esa es la característica de estos triángulos. Acá tengo una pequeña fórmula. Dice, suma la de ángulo A más ángulo B más ángulo C, me tiene que dar o es igual a 180 grados sexagesimal. Por favor, para que también tengan esa pequeña fórmula que no es tan complicada. Lo único que tengo que saber es que los ángulos interiores se suman y obviamente pues esa sumatoria me tiene que dar 180 grados. Entonces, esta semana, como ya les había indicado, más que todo es para que ustedes lo tengan como concepto de manera general de lo que son los triángulos, no muy diferente a las semanas anteriores en donde hemos hecho varias actividades de ejercicios. Ahora solamente pues lo que hemos hecho es un poco de concepto, no tanto, para que ustedes pues tengan esto como fundamento y no se olviden de este tipo de situaciones. Si aquellos estudiantes que en algún momento pues, estén ingresando en colegios particulares y les tomen pruebas de ingreso, los colegios particulares toman pruebas de ingreso. Y si toman pruebas de ingreso, ustedes
tengan como referencia a este tipo de temas porque muchas veces toman dentro de estas evaluaciones estos temas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Ya culminaron, Joseph, Kevin. Sí, profesor, sí. Muy bien, Evelyn, ya terminó. Sí, profesor. Perfecto, vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Esta es la penúltima. Me indican, dicen, te retamos a que construyas en tu cuaderno un triángulo equilátero, conociendo los siguientes pasos, para lo cual necesitas un lápiz, un compás y también la regla. Para eso vamos a necesitar ese tipo de materiales para poder hacer este triángulo equilátero que ustedes pueden ver aquí. Este es el triángulo que vamos a formar. Aquí está formado, pero lo vamos a hacer. Vamos a verificar cómo lo hago y lo voy a intentar hacer con un pequeño programita, ojalá que no tenga ningún inconveniente para poder hacerlo. Voy a dejar de compartir acá. Bien, voy a dejar de compartir un momento. Voy a compartir nuevamente para poder construir este triángulo equilátero, el cual me están pidiendo. Ok, ¿sí pueden observar, chicos? ¿Sí observan? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien, entonces si observan esta pantalla. Bien, lo primero que tengo que hacer es trazar una línea como base. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, ustedes con su regla tracen una línea de los centímetros que ustedes deseen, en este caso de 5. Voy a trazar yo aquí esta línea. ¿Ya lo hicieron? Sí, profesor. Muy bien. Bien, vamos con el compás. Ojo, mire que la punta metálica del compás lo ubico en una de las líneas, en una de las esquinas de la línea, la punta metálica del compás. Y luego lo abro hasta el otro extremo. ¿Sí? Luego con ese compás, en la parte superior, voy a hacer un arco. Aquí ya hice mi arco. Luego, este compás lo voy a hacer, ahora voy del otro lado. La punta metálica lo ubico del otro lado. Y la punta del lápiz la ubico en el otro extremo. Y luego voy a hacer el mismo arco. Sí, chicos, la tienen. Ahora, esos vértices. Aquí tengo el lado. Bueno, aquí en esta esquina, aquí en toda la punta del vértice, ahí lo uno. Voy con el otro lado. Bueno, me salió algo medio no tan recto, pero más o menos esa es la idea en la cual les puedo indicar de cómo se une. Si borro esta de aquí se me borra todo el gráfico, pero bueno, aquí lo voy a intentar hacer con esta línea de acá, ahí me quedó. Entonces, este triángulo, como ustedes pueden ver, lo he formado solo con la utilización de la escuadra y del compás. Me imagino que en algún momento ustedes también tienen que haberlo hecho. Ya lo hicieron, chicos.
Sí. Sí, Profe, sí. lo más del triángulo, ¿cierto? Exacto. Entonces tengo acá. Ustedes hacen la base. Ustedes luego utilizan el compás de un lado. Hacemos el arco, luego del otro lado. Lo pongo ahí y luego hacemos el rayado. Luego empiezo. Puedo retirar el compás y luego los uno. Ahí y luego del otro lado. Ahí. Entonces, esa es más o menos la figura que tiene que quedarme, que le solicité que ustedes hicieran. Aquí tengo este vértice, vértice A. Como ustedes pueden verificar, el vértice A, el vértice B y luego tengo el vértice C de la figura que ustedes tenían que hacer. Muy bien, entonces pudieron hacer el triángulo con la idea más o menos que ustedes vieron. Sí lo pudieron hacer, sí manejaron un poco el compás. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí lo hicieron. Ya, perfecto. Entonces, ese es el último trabajo que tenían que hacer, el último trabajo que ustedes, que les pedía dentro de la actividad, solo era la construcción del triángulo rectángulo, nada más. Perdón, del triángulo equilátero, cuyos lados son iguales, todos, exacto, ¿sí se acuerdan? Sí, de acuerdo al concepto, pues, que es un triángulo equilátero, de acuerdo al concepto. Aquí tengo triángulo equilátero, tiene sus tres lados iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados. O sea, eso es para que no se olviden de la última figura que nosotros acabamos de hacer, el triángulo equilátero. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Profe, ¿puede poner la pregunta? Esta. Te retamos a que construyas en tu cuaderno un triángulo equilátero conociendo los siguientes pasos, para lo cual necesitas un lápiz, un compás y la regla.